Bien, segunda de Samuel, hermanos. Vamos a leer, vamos a concentrar mucho del día de hoy en el capítulo 9, pero ahorita vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4 de segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Recuérdese que estamos en esta serie llamada No calificado, pero escogido. Y estamos agarrando porciones de la vida de David y sacando enseñanzas de su vida, obviamente enseñanzas que Dios quiso que nosotros aprendiéramos. Y en la mañana de hoy, ya tarde, en este mismo momento ya es tarde, vamos a ver este mensaje titulado David, un instrumento de gracia inmerecida. David, un instrumento de gracia inmerecida. Lea conmigo 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice 2 Samuel 4:4. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado, ¿cómo se llamaba? Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que, dice la palabra, cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Otra versión dice quedó tuido, quedó manco, no podía caminar Mefiboset. Que el Señor añade bendición a su palabra mientras que vemos esta historia, hermanos. Para poder entender bien lo que está pasando en este momento, tenemos que enfocar nuestra atención a 2 de Samuel capítulo 31. No tiene que ir ahí, se lo voy a platicar. Si usted lo quiere leer después, lo puede leer. 1 de Samuel capítulo 31. Vemos en este capítulo de 1 de Samuel que la batalla estaba recia, una batalla fuerte entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Crecía la batalla y los enemigos acérrimos de Israel estaban ganando terreno. Los caminos de escape comenzaban a desaparecerse. Ya el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla y no podían escapar. Estaban todos los rumbos custodiados por los filisteos. La esperanza se esfumaba con el vapor, como el vapor se desaparece en el aire, y el rey Saúl estaba desesperado. Imagínese usted en los zapatos o las sandalias de Saúl, un hombre que era el general, el rey de Israel, el rey del ejército, y estaba el pueblo temeroso. Muchos ya habían caído muertos y él seguía peleando, pero se estaba perdiendo la batalla. Los hijos del rey Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisia, caían masacrados a manos del enemigo. ¿Se recuerda quién era uno de ellos? Jonatán, un gran amigo de David. ¿Se recuerda de eso la escritura? El rey mismo, Saúl, gravemente herido por las flechas de los arqueros enemigos, en su desesperanza le pide a su siervo que lo mate, que le quite la vida, pero el siervo no quiso hacerlo. Y es más sobre esto vamos a escuchar la semana que viene, en el mensaje de la semana que viene. Pero en ese tiempo, hermanos, Saúl tenía un nieto, hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, como lo leímos en la escritura hace unos momentos. Mefiboset, de acuerdo a este versículo que leímos, tenía 5 años. Y temiendo por la vida de Mefiboset, la nodriza, la nana, la quien cuidaba a este bebé, salió huyendo para salvar la vida. ¿Por qué? Este bebé no se encontraba dentro de la guerra. Este bebé no era un hombre con una flecha o con armas que el enemigo lo mirase como una amenaza. Simplemente era nieto de Saúl, era nieto del rey. Y en aquel entonces, hermanos, cuando moría el rey, cuando se le daba un atentado en contra del rey, no solamente mataban al rey, sino que mataban a todos sus hijos y sus nietos varones. Porque si dejaban a uno vivo de varón, tenían miedo o se temía que ese varón entonces después viniera a reinar o a reclamar el trono que había sido de un padre o de un abuelo. Entonces, temiendo por la vida de este bebé de 5 años, ya casi no bebé, la nodriza lo agarra para huir, pero en el intento este niño cae, y de la manera como cayó lo lastimó y quedó lisiado, cojo, manco. No podía caminar, hermanos.
Es conocido esta historia de Mefiboset como una historia muy triste, y ahorita vamos a ver los detalles. Esa historia tiene de Mefiboset mucho que ver, o mucho parecido a nuestra historia. Usted dirá, pero yo no soy hijo de un rey o hija de un rey, o nunca fui hijo de un rey o rey terrenal, hablando, ¿verdad? Pero esa historia de este hombre Mefiboset tiene mucho que ver con nosotros. Se parece mucho esa historia a la de nosotros. Y ahorita vamos a ver en un instante por qué. Vamos a ver el primer punto, el estado previo de una relación con el Padre. La vida de Mefiboset, hermanos, era una vida de comunión con su padre. Jonatán estaba vivo. Jonatán, y si usted mira los relatos de la palabra del Señor de Jonatán, Jonatán era una persona de buen corazón, una persona que era justa, incluso ponerse en contra de su mismo padre por la justicia, cuando vio que su padre actuaba mal, hacía decisiones incorrectas, cuando miraba que su padre quería matar a David sin David haber hecho nada. Jonatán se pone del lado de David y ellos establecen una amistad profunda en ese momento. Entonces Jonatán era una persona buena, una persona que podemos decir de buen corazón. Y porque conocemos esa parte de Jonatán, podemos deducir pues que, aunque no nos da los detalles la palabra, pero podemos pensar que Jonatán era un buen padre con Mefiboset. Y Mefiboset tenía una comunión con su padre. Era como cualquier niño de la familia real. No era como cualquier niño, pero era como cualquier niño de la familia real. Una persona que no le faltaba nada. Tenía todo a su disposición. Tenía criados, tenía nana, tenía todo lo que necesitaba un ser humano. Era heredero natural del trono. Sabía que Jonatán era el que le pertenecía al trono después de Saúl. Era el hijo mayor. Le pertenecía a él el trono. Y Mefiboset era un heredero natural del trono. O sea que su futuro estaba brillante, hermanos. Era un futuro brillante. Por los relatos que encontramos en la Biblia, podemos ver mucha similitud entre la vida de Mefiboset y la vida de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver esa? Bueno, hablando de la raza humana, hermanos, había un estado previo de la raza humana antes de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre en el huerto del Edén, Adán disfrutaba de comunión con Dios. Adán había sido creado perfecto, hermanos, sin enfermedad. Él había sido creado de una manera que él iba a vivir para siempre. Él no iba a morir, no se iba a envejecer, no se le iba a caer el cabello, no se iba a volver blanco su cabello, canoso. Él tenía todo también. Él vivía en el huerto del Edén, tenía a disposición mucho fruto de muchos diferentes árboles, y lo más precioso es que tenía una comunión con Dios. Dice la palabra del Señor, pues nos muestra, nos da esa imagen de que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Tenía una comunión con Dios antes de que comieran del fruto prohibido. Tenían acceso a tanto fruto, hermanos. Y no se ponga a pensar, no le eche la culpa a Adán y a Eva por la situación que vivimos ahora. Yo me pongo a pensar, hay personas que dicen, si yo hubiese sido Adán, yo hubiera corregido a mi esposa y mi esposa jamás hubiese tomado del fruto. Si yo hubiese sido Eva, yo nunca hubiera codiciado ese fruto. Mucha gente dice manzana, pero la Biblia no dice qué fruto. Era un fruto. Nunca hubiese codiciado ese fruto de ese árbol para yo tomar de él. Si hubiese sido Eva, yo hubiese hecho caso, hubiera sido una mujer sumisa a mi esposo. Hermanos, hermanas, si nosotros hubiésemos sido ellos, hubiésemos tomado las mismas decisiones. Antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, disfrutaban de la presencia de Dios. No les faltaba nada, Dios les había provisto de todo. Disfrutaban de una comunión con el Padre. Fíjese lo que dice Génesis 2, 8 al 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado.
Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. O sea, todos, ¿no? Ese árbol donde no debían de tomar no era el único árbol atractivo. En medio del jardín hizo crecer al árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y de ese árbol es el que se les dijo que no comieran. De ese árbol. Todo iba bien, hermanos, hasta se le dio al hombre la capacidad de decidir. Se le dio la voluntad para que él decidiera. El único mandamiento que se le dio a Adán fue el siguiente. Y ordenó, Génesis 2, 16 al 17, Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Pero luego llega un personaje y empieza a hablar con Eva. Y le dice a Eva: ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Y Eva le empieza a entablar una conversación con la serpiente, que sabemos a quién representa, al diablo. Y el diablo, hermanos, a él le encanta interpretar la palabra. Le encanta. Él quiere hacerlo. Siempre que tiene la oportunidad va a interpretar la palabra, pero la va a interpretar para confusión. La va a interpretar para torcer la palabra. Y dijo: con que Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol. Eso no fue lo que dijo Dios. Dijo: pueden comer de todos menos de este. Pero Satanás, en forma de serpiente, le dice otra cosa a Eva. Eva cae en esa trampa que el enemigo le tiende y mordió del fruto que el Señor había dicho que no comieran. Pero el ser humano, porque el ser humano no pudo guardar, este era el único mandamiento que ellos tenían. Nada más uno. Hoy tenemos más, ¿verdad? Tenemos todas las leyes del Antiguo Testamento, quiero aclarar. Todas las leyes, las ceremoniales, las civiles del Antiguo Testamento ya no están en vigencia hoy. Pero una parte de la ley del Antiguo Testamento aún sigue en vigencia. Esa es la parte moral de la ley. Vemos los 10 mandamientos. Aún Dios desea que amemos a Dios sobre todas las cosas. Aún Dios nos manda a que no nos inclinemos ante ninguna imagen. Aún Dios nos manda a honrar nuestro padre y nuestra madre. Aún Dios nos manda a hacer cada uno de esos mandamientos, incluso el de reposo. El de reposo no lo hacemos como lo hacían los judíos, ¿verdad? Porque hoy en día no guardamos, si no estuviéramos aquí todos los días, los sábados en lugar de los domingos, nosotros nos reunimos los domingos como un seguir de un ejemplo que nos dio la iglesia primitiva. Dice que cada primer día de la semana se reunían, así como nos reunimos nosotros. Pero la ley moral aún sigue en vigencia. Y uno dice: si yo hubiese sido Adán o Eva, yo hubiese guardado ese mandamiento. Pero le pregunto: ¿cuántos de los 10 mandamientos estamos nosotros inocentes de no haber quebrantado? ¿Cuántos? Hemos quebrantado la ley de Dios. Es por eso que necesitamos a Jesús, porque somos pecadores. Es por eso que Jesucristo, siendo el hombre perfecto que murió en la cruz de Calvario sin ninguna culpa, ese sacrificio perfecto sí satisfizo la ira, la justicia de Dios. Ese sí. Pero si yo me subo al madero y muero en la cruz de Calvario, lo único que va a pasar es que me voy a morir. No voy a poderme ganar la salvación, ni porque yo pasase exactamente lo mismo que pasó Jesús. Jesús fue perfecto y por eso su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre como un sacrificio para calmar la ira. Por eso es que decimos que Jesucristo vino a este mundo para librarnos de Dios, para librarnos del Padre, de Dios el Padre, para librarnos de la justicia, su ira. Todos estábamos bajo ira. Dice la Biblia en Efesios que éramos hijos de ira, pero gracias a Jesucristo somos salvos. Aquí tenemos esta historia de Adán y Eva que tomaron de ese fruto, rompieron ese mandamiento, quebrantaron la comunión que tenían con Dios. Antes tenían buena comunión como Mefiboset, acceso directo al Padre.
disfrutaban de todo lo que tenían, pero ellos quebrantaron. Y dice la palabra del Señor en Génesis 3:23, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Y pues ya sabemos la historia después de eso. Todos los que hemos nacido con esa naturaleza caída, pecaminosa. Mi esposa y yo nos reíamos de una de nuestras nietas. Delilah tiene 1 año, ya va para 2 casi. Y mis hijas, sus tías, en estos días estaban visitándonos en nuestra casa y una de mis hijas, algo pasó, que de repente Delilah se mira como ofendida por una de mis hijas, sus tías. Y la otra, jugando, le dice: ¿quieres que le pegue? ¿Quieres que le pegue? Y Delilah dijo: no, Jesús no dijo eso. Delilah dice: sí. Y cuando la otra tía va y le hace como que la disciplina, ella, adivine qué, se pone a reír. Le dio gusto que una de las tías se tomara venganza por ella y que le pegara a la otra tía. ¿Quién le enseñó a pecar? Nadie. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Es por eso que todos necesitamos salvación. Mi nietecita de 2 años, ella no sabe qué es la diferencia entre el pecado y lo que no es pecado. Ella no sabe, simplemente le sale naturalmente. Podemos decir que si ella muriera el día de hoy, pues Dios no le va a inculpar de algo que ella no conoce. Pero llega un momento cuando mi nietecita Delilah va a crecer y va a saber la diferencia entre el bien y el mal, y va a escuchar que ella es culpable por el pecado que hay en su vida. Yo me recuerdo de ese día. Yo me recuerdo, estaba en la iglesia cristiana del pastor Rogelio Maldonado, que está por la Imperial en Los Ángeles. Yo tenía 7, 8 años cuando yo escuché al pastor predicando y estaba predicando. Yo estaba sentado de aquel lado. Yo sentía como que el pastor me apuntaba a mí. No lo estoy apuntando a ti, Jonathan, pero me sentía como que me estaba apuntando a mí. Y en ese momento yo recibí la conciencia, esa conciencia de saber la diferencia entre el bien y el mal. Yo sé que si a partir de ese momento, si yo no me arrepentía, yo hubiese ido al infierno, porque el Señor me hubiese dado lo que yo me gané. Génesis 3:23 dice que Dios el Señor expulsó al ser humano. Vayamos al segundo punto. Un acto inmerecido de gracia y misericordia. Segunda de Samuel, ahora sí vamos al capítulo 9, versículos 1 al 5, dice la palabra así: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de ¿quién? De Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán era su amigo, pero más que eso, porque ellos habían hecho una promesa el uno al otro. Y dice el versículo 2: y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron por él. Cuando Siba se presentó ante el rey David, este preguntó: ¿tú eres Siba? A sus órdenes, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios?, volvió a preguntar el rey. David era rey. Sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba al rey. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mefiboset, un hombre raro, ¿verdad? Pero Mefiboset crece en Lodebar. Y quiero que piense usted eso, Mefiboset. ¿Qué significado tiene Mefiboset? Y no estamos espiritualizando la Biblia en este momento. Vamos a ver qué es el significado de Mefiboset. Y por algo así Dios permitió que se llamara Mefiboset. Mefiboset significa el que esparce o reparte o desparrama vergüenza. El que esparce, derrama o reparte vergüenza. Eso es lo que quiere decir Mefiboset. Y vivía en Lodebar. ¿Qué quiere decir Lodebar? Lodebar significa, lo quiere decir no, debar quiere decir palabra.
O sea, era un lugar sin comunicación. Era una localidad, hermanos, un lugar en la tierra de Galaad junto al mar de Galilea. Lodebar se consideraba un lugar incomunicado del resto de la nación y de Dios. Era un lugar árido, un lugar sin frutos, un lugar sin pasto para crear animales, un lugar inhóspito donde se refugiaban todas las personas marginadas, todas las personas lisiadas como Mefiboset, todas las personas que estaban siendo perseguidas, los que habían perdido todo. Vayamos pues, digamos, los perdidos se encontraban en este lugar. Sin comunicación, aún más perdidos. No tenían comunicación con el resto de la nación. Pero David amaba al padre de Mefiboset, Jonatán. Fue su amigo más cercano y David había hecho una promesa a Jonatán de cuidar de él y su descendencia. Y Jonatán le pidió que le prometiera. Si vemos 1 Samuel 20:15, vemos que dice: nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos sus enemigos. Ahí yo me imagino que cuando dice esto Jonatán, él piensa en su papá. Cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos sus enemigos, incluyendo mi papá, porque mi papá se está comportando como un enemigo tuyo. Tú no le has hecho nada, pero él está persiguiéndote, buscando tu muerte. Un día David se acordó de esa promesa con Jonatán y él pregunta a alguien más de la familia de Saúl, alguien a la que yo pueda cumplir esa promesa que yo hice a Jonatán. Y por eso es que manda a llamar a Mefiboset. Vemos lo que dice más adelante, 2 Samuel 9:6, dice: cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. Imagínense, el único heredero del rey anterior. ¿Qué habrá pensado Mefiboset? Este me llamó, pero me llamó para quitarme la vida. Se inclinó, dice, en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes, respondió él. Y lo primero que sale de la boca después de David es: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Te sentarás a mi mesa. Mefiboset se postró y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Tu servidor hará todo lo que mi señor el rey me ordene, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentaba a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Misaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén. Ya no vivía en Lodebar, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Lo primero que le dice David a Mefiboset es: no temas, no temas. No estás aquí porque te quiero hacer daño. Y más bien te bendeciré. Y más bien te devolveré todo lo que era tuyo. Todo lo que tú ibas a heredar de Saúl, tu abuelo, yo te lo voy a devolver. Él vivía en Lodebar, él vivía sin comunicación. Él había perdido todo. Él había pasado de un día a ser el hijo de la realeza a ser un don nadie. Como él se describe: no valgo más que un perro muerto. ¿Qué diferencia entre un lugar al otro? Por eso es que decimos que su vida se parece tanto a la historia del ser humano. En el huerto del Edén, Adán y Eva disfrutaban de una comunión con Dios. Todo lo que ellos querían estaba a su disposición, pero quebrantaron el único mandamiento que Dios les dijo que no quebrantaran y pasaron a ser desterrados. Fueron expulsados del jardín del Edén, y a partir de ese momento tuvieron que trabajar para ganarse la comida del día.
y la mujer iba a dar a luz, pero iba a tener dolor en los partos. Y incluso dice que el deseo de la mujer iba a ser para con el hombre. Lo que quiere decir eso, aunque parece algo bonito, hermanas, parece algo bonito, el deseo de la mujer hacia con el hombre. Ay, qué bonito. Uno como hombre dice, qué bueno, el deseo de mi mujer va a ser para conmigo, me va a desear. Pero no era eso. Es que la mujer, a través de la historia humana, iba a siempre hacer lo posible por quitarle el lugar que Dios le ha dado al hombre. Y eso lo estamos viendo hoy en día más que en otros lugares, más que en otros tiempos de la historia humana. Le dice, no temas, David a Mefiboset, te voy a bendecir, te voy a devolver todo lo que era tuyo, te restituiré a tu lugar. Tendrás un lugar en la mesa real, donde estabas acostumbrado antes a comer. Esto significa que iba a vivir en casa del rey. Iba a comer de la mesa del rey, iba a tener un lugar al lado del rey, iba a vestir ropas nuevas, iba a ser como uno más de los hijos del rey, iba a seguir tuido, pero se sentaría a la mesa con el rey, y sentado a la mesa con el rey iba a ser igual a los demás que no eran tuidos, sentado a la mesa del rey. Mefiboset no hizo nada para ganarse esto, hermanos, no hizo nada para ganarse el favor del rey. David lo sacó de un lugar sin comunicación, árido, olvidado, de un lugar donde habitaba la gente perdida, y lo trajo al palacio. ¿Cómo es que esto se demuestra la historia de redención divina? Tercer punto. ¿En qué se parece esa historia a la nuestra? Hermanos, nosotros antes, como Adán y Eva, después de ser expulsados, y como todos los descendientes de Adán y Eva, nosotros vivíamos en un lugar de perdición. Nosotros estábamos, dice las Escrituras, muertos en nuestros delitos y pecados, sin comunicación con Dios. Más bien éramos sus enemigos. Muchas personas, hermanos, hoy en día caminan por ahí, por la calle, y piensan que por su buen actuar, que porque le ayudaron a una persona desamparada, porque se llevan bien con los vecinos, porque son personas responsables, son los primeritos que llegan al trabajo todos los días laborales, son el ejemplo de todos los trabajadores allí. Piensan que por eso se pueden ganar la salvación. Piensan que por eso en el momento cuando mueran se van a ir derechito al cielo, y es más, no le van a dar cualquier lugar. Ellos piensan que hasta le van a dar un lugar preferencial de tan buenos que son. Eso es pensar religiosamente. El que piense que por sus obras se va a ganar el cielo está equivocado. Un día se va a dar cuenta, si no se arrepiente, si no pone su fe en Jesucristo, se va a dar cuenta que sus obras solamente fueron trapos de inmundicia delante de Dios, y Dios no acepta esas obras. La única obra por la cual podemos ser salvos es por la obra de Jesucristo. Es la única obra que Dios el Padre aceptó en pago por los pecados. Nosotros vivíamos en ese estado antes, y posiblemente hay personas en este lugar que aún vivan muertos en sus delitos y pecados, que estén acostumbrados a venir a la iglesia, pero que en realidad no sean salvos. Personas religiosas que usan del domingo como un checkmark, ¿no? Ya llegué a la iglesia, check, ya cumplí con Dios. Pero toda la semana se olvidan de Dios. No leen la palabra, no oran, no ejercen ninguna otra disciplina espiritual como por ejemplo el ayuno, sino que se olvidan de Dios. Llegó el domingo, es a las 11:30 del servicio, hay que prepararnos para irnos al servicio otra vez, porque tengo otra vez mi lista dominical, donde tengo que hacerle check a la cajita de esta tarea de ir a la iglesia. Yo te invito, amado, que si esa es tu vida, que examines tu vida, que examines tu caminar. Yo no seré responsable. Yo no cargaré tu sangre sobre mí. Yo te amo. Yo soy tu pastor. Yo quiero que a mí me encantaría y sería
un hombre de mucho gozo saber que toda la congregación que asistía domingo tras domingo a Purpose en español y a Purpose en general, entró por las puertas del cielo. Pero también me va a dar mucha pena, mucho dolor, saber que una persona estuvo aquí domingo tras domingo sentado, traía su Biblia. No creas que hay personas que creen que entre la Biblia más grande que tenga, más santos son, y la cargan aquí. Eso no te hace cristiano. Esto no es ser un cristiano. El que te pongas un saco, el que te vistas con tus mejores ropas un domingo, eso no te hace cristiano. Yo no quiero que tú estés presente delante del trono en aquel día y te diga Dios, ¿quién eres tú? Y que tú digas, bueno, pues déjate digo mi currículum, Dios. Mira, en tu nombre yo eché fuera demonios. Mira, en tu nombre yo profeticé, yo prediqué en tu nombre. En tu nombre hice muchos milagros, Dios. Obviamente, ¿cómo que no sabes quién soy? Así pensarán, pero el Señor les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Examina tu caminar, hermanos. No somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Somos salvos solamente por fe en Jesús, nada más. Pero tu caminar te va a dar un vistazo para que tú entiendas si en verdad esa profesión de fe es genuina o no es verdadera. Y eso depende de ti, hermanos. Yo estoy aquí para predicarte la palabra, para decirte la verdad. Eso es algo que tú examinas con Dios. Yo no estoy mirando aquí a nadie, y estoy mirando a todos los que están aquí. A nadie estoy mirando pensando, seguramente este o aquel no es salvo. No. Yo creo que el Señor ha hecho la obra de salvación en ustedes. Pero el apóstol Pablo por eso nos decía, examínate para que te asegures que estás en la fe. No vaya a ser que en realidad estés reprobado. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin comunicación con Dios. Éramos sus enemigos, de acuerdo a Romanos 5:10. Pero en Efesios 2:1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos. Pero un día el Rey de Reyes nos mandó a llamar, hermanos. Así como llamó a Mefiboset, nos mandó a llamar nosotros que estábamos sin comunicación de Dios, sin conocer a Dios. Estábamos perdidos en un lugar árido, seco, llenos de pecados, llenos de llagas espiritualmente hablando. Y el Dios Rey de Reyes nos manda a llamar. Colosenses 1:21-22 dice, en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es por fe en Jesucristo que tú puedes ser salvo. Es poniendo tu fe en ese sacrificio, en ese Jesús que vivió una vida perfecta, murió sin haber cometido ningún pecado, pero al tercer día resucitó. Si tú haces eso, si tú pones tu fe en Jesús y le entregas tu vida, te arrepientes, le pides perdón, Él habitará en ti, su Espíritu Santo habitará en ti y ya no volverás a ser la misma persona. Ya no ni siquiera vas tu olfato va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar, lo que tú escuchas, tus gustos van a cambiar completamente. No vas a ser la misma persona ya porque Cristo va a estar en ti. Nos mandó a llamar Dios, nos dio un regalo no merecido. Pasamos de ser lisiados por el pecado a tener victoria sobre el pecado. No me digas, hermanos, si tú eres cristiano, aún hay pecado con el cual batallamos. Hay pecado. Antes éramos esclavos del pecado, antes de venir a Jesús.
Pero después de venir a Jesús, ya no somos esclavos del pecado. Dios venció el pecado en la muerte, en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos dominio sobre el pecado. No caminamos perfectamente. Si por aquí dijeran, ahí hay un letrero que dice en la línea, la lista de pecadores redimidos, pecadores que han recibido a Cristo, que son salvos, pero que aún siguen pecando. Yo soy el primero en la línea. Seguimos caminando imperfectamente, cometiendo pecados, pero nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, pero nuestra vida va cambiando. Ya no más seguimos bateando igual, a la misma magnitud o con los mismos pecados de antes. Usted va a notar un cambio que el Espíritu Santo va haciendo en su vida y va caminando, y entre más camina en Cristo, más santificado es. Nunca vamos a ser perfectos sino hasta el día que lleguemos al cielo, pero se va a notar ese cambio en nuestras vidas. Pasamos de ser lisiados por el pecado a tener victoria sobre el pecado. Y en aquel día, cuando estemos en el cielo, ya no tendremos la presencia del pecado. Seremos perfectos, perfectos. Pasamos de ser despreciados, vivir en maldad y en desolación, vivir miserablemente, a vivir en casa del Rey y tener comunión con Él. A comer en su mesa, hermanos. Comemos el Salmo 23, aunque se usan para los funerales, es un salmo de salvación. Es un salmo que te muestra a ti cómo Dios te ha sacado de un lugar, de un valle de muerte, y te ha puesto mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice Salmo 23. Hemos venido a comer de su mesa. Nos vistió de vestidura nueva. Pasamos de mendigar a ser sus hijos. Hermanos, y nosotros que hemos estado aquí unos meses, sabemos bien esto porque ya acabamos de estudiar Efesios. Efesios nos dice que hemos sido adoptados. Y como adoptados tenemos los mismos privilegios, los mismos derechos que el hijo que nació dentro de la casa. Los mismos derechos. Somos adoptados. El Espíritu de Dios habita en nosotros. No es posible, querido oyente, no es posible que sigamos viviendo de la misma manera. No es posible que sigamos tropezándonos con las mismas piedras. No es posible que sigamos ofendiendo a Dios de la misma manera. No es posible que vengamos los domingos nada más 1 hora y 15, 20 minutos y el resto de la semana nos olvidemos de Dios. Eso no es el andar de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Somos hijos de Dios ahora. Y esto es algo que nos llena de agradecimiento. El rey David comprendía bien, hermanos, porque él había pasado por lo mismo. Él había cometido pecados, y en unas semanas adelante vamos a estar hablando de eso. Y él había experimentado el perdón de Dios. Dice Salmo 32, 1 y 2, dichosos nosotros, porque somos parte de esto. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué es que Dios no toma en cuenta los pecados? Porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente para aquel que puso su fe en Jesús. Hayan sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Con eso no estoy diciendo ya tus pecados futuros son perdonados, puedes hacer lo que tú quieras. No, si somos hijos de Dios no pensaremos así. El que piense mis pecados futuros son perdonados, ahora sí me toca vivir como yo quiera vivir. Si tú estás pensando de esa manera, yo te invitaría a pensar, a examinar si en verdad eres salvo. Somos bienaventurados, dichosos, 3 veces felices, porque nuestra deuda fue cancelada. El pecado fue enterrado en el mar del olvido de Dios. Esta es una salvación por gracia, hermanos. Algo que no merecíamos. Y la fidelidad de Dios nos provee de mucho, pero entre todo lo más importante es la salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermanos, inclinas tu rostro?
¿Qué aplicaciones? Yo quiero darles unas aplicaciones mientras que ustedes meditan con sus ojos cerrados. ¿Qué aplicaciones de este mensaje podemos aplicar a nuestras vidas? Hermanos, debemos de ser agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Y una de las maneras como somos agradecidos con Dios es cuidando la manera como andamos. No somos perfectos, pero tu deseo diariamente debe ser perfecto. Tu deseo diariamente de obedecer y servirle a Dios debe de ser perfecto. Hermanos, también podemos aplicarlo de esta manera. Podemos agradecer a Dios por su salvación. No perdamos de perspectiva lo grande de su perdón. No perdamos de perspectiva el hecho de que un día estábamos perdidos en el lodo cenagoso y el Señor nos sacó de allí. Y un día estaremos en su presencia, en la cena de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Versículo 9 dice: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, esas son las palabras verdaderas de Dios. Como hijos de Dios podemos estar agradecidos por lo que Él hace en nuestras vidas y lo que Él hizo. Y si tú en esta mañana estás aquí y no eres hijo de Dios, quizás en este mensaje tú te has dado cuenta, espérame, y a lo mejor reflexiones y dices, espérame, he estado viviendo una vida religiosa, una vida donde solamente llego los domingos para cumplir, para tratar de ganarme el favor de Dios. Estoy confiando en mis obras, estoy pensando que soy bueno y por eso merezco la salvación, merezco el cielo. Y te has dado cuenta que todas tus obras para salvación son inútiles. Y tú quisieras entregarle tu vida al Señor en esta mañana, en esta tarde. Tú lo puedes hacer. Y dirás, ¿así de fácil nada más poniendo mi fe en Jesús? Sí, poniendo tu fe en Jesús. Y esa fe en Jesús te moverá a arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios por ellos. Amado Dios, oro por esta congregación, que es tu iglesia, Señor. Es tu iglesia. Señor, tú pagaste el precio por ellos. Tú pagaste, Señor, ese precio incalculable, derramando tu sangre en la cruz del Calvario para su salvación. Yo te pido, Señor, que tú, a los que son hijos tuyos, tú les des ánimo. Tú les recuerdes, Señor, de vivir agradecidos. Que tu Santo Espíritu, Señor, que vive dentro de ellos, les mueva diariamente a buscarte de ti, Señor. A amarte, Padre. A buscar tu presencia y una comunión diaria contigo, Señor, en tu palabra, en la oración. Señor, y aquel que no es salvo, sálvalo, Señor. Que en este momento, Señor, en su corazón haya arrepentimiento, que te pida perdón, que empiece a caminar, Señor, no por sus fuerzas, sino por tu fuerza. Que empiece a caminar, Señor, en tus caminos. Que te pueda glorificar, Señor, día tras día. Ayúdalos, Señor, sálvales. Te doy gracias, Señor, por la palabra, el mensaje de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que este mensaje siga a través de los días en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos reflexionar en él. Te lo pedimos, Señor, creyendo que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén.